Nadie espera ser humillado frente a una audiencia, y mucho menos por alguien que sonríe mientras te destruye. Sin embargo, ese día, la influyente mujer de negocios elegiría al mesero equivocado. Todo el restaurante rió, hasta que él le contestó en una lengua que ella jamás imaginó escuchar de su boca. «Limpia mi mesa, ahora mismo». La copa de vino en la mano de la señora Lin Feng pareció vibrar con el tono de su voz. Andrés Rojas se acercó, tratando de mantener las manos firmes. «Necesitaré un paño, señora. Para el vino tinto es mejor humedecer primero». La multimillonaria entrecerró los ojos, soltando una frase en mandarín que chorreaba desprecio. «Ni para limpiar sirve bien. Para esto contratan a cualquiera de la calle, ¿no es así?» El ejecutivo que la acompañaba soltó una risa ahogada. Una señora con un vestido rojo desvió la mirada visiblemente tensa. Andrés giró sobre sus talones para buscar el paño, pero escuchó en voz baja, todavía en mandarín. «¿Crees que alguien como él logrará hacer algo útil alguna vez?» La mesa entera rió al unísono, carcajadas frías y calculadas. Andrés regresó, pasando el paño con precisión quirúrgica. «Tal vez necesite un producto especial para el vino. Está costando quitarlo». La señora Lin Feng tragó saliva con irritación manifiesta. «Usted no entiende absolutamente nada, ¿verdad? Solo cumple con lo mínimo indispensable. Dedo acusador, mirada asesina. Este lugar está cayendo de categoría». Al fondo del salón, uno de los jóvenes ayudantes sonrió y sacó su teléfono del bolsillo. Una de las meseras le susurró a su colega. «¿Cree que entiende lo que están diciendo?» Su compañero negó con la cabeza con gesto de pena. La audiencia contuvo el aliento ante el siguiente acto. La señora Lin Feng simplemente tiró la servilleta al piso sin molestarse en mirar a Andrés. «Recójala, debe estar acostumbrado a esto». El restaurante completo se debatía entre la incomodidad y el placer perverso de ver a alguien ser avergonzado. Andrés se agachó, recogió la servilleta y miró directamente a los ojos de la magnate. «¿Algo más que se le ofrezca, señora?» Ella sonrió, triunfante. «No, solo que se esfume de mi vista, y de preferencia, para siempre». 3 risas secas resonaron por el salón. Andrés respiró hondo, con la espalda recta a pesar de sentir el peso del mundo. La anfitriona apareció al fondo, mirando la escena con aprensión. La señora Lin Feng se giró hacia los otros clientes, murmurando en mandarín demasiado alto. «¿Vieron? Nacieron para servir, no tienen futuro». La empresaria lanzó la copa vacía al centro de la mesa, haciendo temblar el cristal. «Este lugar deberían aprender el significado de la eficiencia, ¿no le parece?» Su acompañante rió. «No sirve de nada. No hablan nuestro idioma. Nunca lo comprenderán». Andrés se sintió expuesto como nunca antes. ¿Debía soportar el silencio? ¿Cómo reaccionaría a lo que ella acababa de decir? El aroma del vino tinto derramado se mezcló con un recuerdo de flores de loto. Una música suave, casi imperceptible, provenía de un grupo de señoras chinas en otra mesa. Andrés cerró los ojos por un instante. Regresó años en cuestión de un segundo. Beijing, primavera de 2015. Andrés, con su mejor traje, sonriendo ampliamente mientras recibía su diploma. Universitarios de todas las nacionalidades celebraban, y un profesor se acercó. «Andrés, tu mandarín es digno de un nativo. Llegarás muy lejos, muchacho». Él sonrió, agradeciendo en un mandarín perfecto. La madre de un compañero tomó una foto de ambos abrazados. Andrés levantó el diploma, con el futuro brillando en sus ojos. El recuerdo se desvaneció. Ahora, la habitación de su padre en Nueva York. Entre papeles de hospital y frascos de medicinas, Andrés calculaba los gastos, apretando un viejo teléfono contra su oreja. «Hijo, no tienes por qué dejarlo todo por mí». La voz del padre era débil, pero firme. «Es solo por un tiempo, papá. Regresaré, te lo prometo». El hombre sonrió al teléfono, aunque no pudiera verlo. «Ya me has dado demasiado orgullo». Al colgar, Andrés sintió el peso del mundo sobre su espalda.
su futuro pospuesto. El apartamento se sentía pequeño, sofocante, y los mensajes de amigos chinos se acumulaban en el celular, ofreciendo ayuda. Él los ignoró todos. Tiempo después, Andrés estaba frente a un gran espejo, vistiéndose por primera vez con el uniforme negro del restaurante. Ató la corbata lentamente, mirando sus manos. Será solo hasta que las cuentas se estabilicen, solo hasta que papá mejore. Un colega lo llamó. «¿Listo, Andrés? El salón está lleno hoy». Él devolvió una sonrisa, forzando el ánimo, pero sintiendo la carga de la elección que había tomado. La radio de la cocina tocaba una antigua melodía china. Cerró los ojos, asintió con la cabeza y respiró profundamente, aceptando el día que comenzaba. Todo esto pasó por la cabeza de Andrés en segundos, como un golpe silencioso. La risa de la mesa de Lin Feng lo trajo de vuelta. Platos cayeron cerca de la cocina, alguien gritó su nombre. Respirando hondo, Andrés se puso de pie. Esta vez no iba a agachar la cabeza. Era hora de dejar de aceptar humillaciones. Para siempre. El salón parecía rechazar a Andrés y abrazar a Lin Feng al mismo tiempo. Pero aún sintiendo el ambiente opresivo, respiró hondo, acomodó la bandeja y rodeó las mesas, recogiendo copas y cubiertos. Cada movimiento estaba medido. Andrés quería borrar la humillación de los minutos anteriores con pura eficiencia. Era vital mantener la compostura, trabajar con excelencia, asegurar que nadie allí pudiera decir que él, Andrés Rojas, falló en su servicio. Pero a cada paso, escuchaba murmullos amortiguados, comentarios resbaladizos. Una señora le hizo una seña. Él sonrió profesionalmente y retiró un plato vacío. La mujer masculló en voz baja, como si no esperara ser entendida. «No sé cómo este restaurante acepta a cualquiera». Andrés simplemente respondió con la mejor sonrisa que pudo dar. Escena tras escena intentaba arrancar algo de respeto, pero solo cosechaba miradas de desdén o un silencio aún más profundo. En la barra, uno de los bartenders, un viejo colega, Carlos, llamó a Andrés a un rincón. «¿Todo bien?» Andrés se acercó, forzó una sonrisa. «Solo una jornada como cualquier otra». El colega insistió. «¿Quieres que cambiemos? Yo me encargo de ese sector». Pero Andrés se negó con un leve movimiento de cabeza. «Necesito este dinero, Carlos. Necesito probarme a mí mismo que puedo soportarlo». Arrastrando la bandeja de vuelta al salón, Andrés vio a Lin Feng levantar el brazo, llamándolo con impaciencia. «¡Aquí! ¡Traiga más vino!» Y completó en inglés sonoro para que todos escucharan. «Pero no lo derrame en mis zapatos esta vez. Ya ha causado suficiente vergüenza por hoy». La audiencia rió, otros se recompusieron, evitando la mirada de Andrés. Él sirvió el vino, con las manos temblando ligeramente. Lin Feng sonrió de lado, los ojos brillando con crueldad. Andrés limpió la botella, la colocó suavemente en la mesa, tratando de mantener cada gesto en calma. Apenas dio un paso atrás, escuchó la voz de ella en mandarín. Debería usar guantes para no ensuciar todo. Los invitados rieron una vez más. El gerente, Javier, apareció por detrás, casi susurrando al oído de Andrés. «Controla la situación. No podemos molestar a esta mesa». Andrés sintió la sangre hervir. Vio lo que dijo. Javier respondió rápido, casi con frialdad. «No escuché nada. Solo evita problemas, por favor». Andrés agarró la bandeja, regresando a la cocina. Allí, lejos de las miradas, las barreras internas comenzaron a ceder. «¿Por qué estoy aquí, aceptando este tipo de cosas?», pensó. Necesitaba el sueldo. El costo del tratamiento de su padre era absurdo. Más de una vez consideró dejarlo todo, desaparecer de allí, pero cada vez que lo pensaba, veía el rostro cansado de su padre, las cuentas impagables, las promesas que hizo de niño. «Juro que cuidaré de ti, papá, sea como sea». De vuelta al salón, otro cliente pidió cambiar un plato. Andrés, aún tenso emocionalmente, resbaló y casi dejó caer un vaso de agua, pero recuperó el equilibrio en el último segundo.
Una clienta murmuró entre dientes. «Uy, cuidado». Andrés respondió solo con una respiración larga. Recordó las noches solo, estudiando para los exámenes más difíciles en Beijing, siendo siempre el alumno diferente, pero siempre el mejor. ¿Por qué ahora debía ser tratado como menos que un humano? En la mesa de Lin Feng intercambiaban chistes internos, cambiando sutilmente del inglés al mandarín al hablar de él. Más vino, más risas, más comentarios maliciosos, cada vez menos disimulados. Lin Feng se inclinó hacia el colega a su derecha. Apostaría a que ni entiende dónde está. El hombre se carcajeó, esparciendo vino sobre el mantel. En su mente, Andrés ensayó respuestas mordaces, pero al abrir la boca, la voz le falló. Necesitaba el empleo. Necesitaba pagar la próxima consulta de su padre. Con cada risa, la rabia se mezclaba con el miedo. ¿Y si digo algo y me despiden? ¿Y si lo usan en mi contra después? Solo empeorará las cuentas. En el baño, Andrés se lavó la cara, se miró al espejo, observando las profundas ojeras. No vine hasta aquí para agachar la cabeza. ¿Saldré de este ciclo algún día? El pensamiento se disolvió en el rastro de agua que se escurría por el lavamanos. Al regresar al salón, vio a Javier conversar sonriendo con Lin Feng, como si nada estuviera fuera de lugar. Lin Feng notó que Andrés se acercaba. Se limitó a decir en inglés: «Encore, mesero». Acto seguido, murmuró en mandarín: «Míreme bien. Cuanto más se esfuerza, más patético resulta». Andrés percibió a uno de los otros meseros, un señor chino de rasgos firmes, señor Gao, observando la escena en silencio, pero con los ojos llenos de comprensión y reprobación hacia la actitud de la clienta. Los dedos de Andrés apretaron la bandeja con fuerza. Los comentarios, las risas, las órdenes. Cada mínimo gesto de la audiencia aumentaba la sensación de aislamiento. Deseaba por encima de todo solo respeto, solo eso, ser visto como un igual. Pero estaba sitiado por gente que parecía alimentarse de su dolor. Andrés pensó en su madre, en las largas conversaciones sobre nunca permitir que nadie disminuyera su valía. Pero su situación era real, inmediata, cruel. Tal vez me lo merezca, pensó, encogiendo los hombros, pero la idea fue rechazada de inmediato. ¿Por qué? ¿Por haber fracasado? No. Otro cliente de la mesa de Lin Feng levantó la copa. «Mesero», otro brindis por la eficiencia. La mesa casi rugió de risa. El salón siguió latiendo, indiferente. Andrés ya no distinguía las voces. Todo era ruido blanco, excepto la voz dentro de sí repitiendo: «No eres invisible. No eres solo el mesero de esta noche. No naciste para servir a gente cruel». En el momento álgido del conflicto, Andrés recibió una notificación en su teléfono, una foto antigua con su padre riendo juntos en Nueva York. El mensaje corto: «¿Cómo te fue en el trabajo hoy, hijo? Estoy haciendo fuerza por ti». Dolía. Dolía no poder decir la verdad. Dolía no poder ser quien realmente era para nadie allí. Era el límite. En un último movimiento, Andrés se secó las lágrimas que insistían en caer. Levantó el rostro, sintiendo la sangre circular más fuerte. Si perdía ese empleo, que así fuera, pero no se perdería a sí mismo. Decidió, en ese instante, que no se callaría más. Lo peor que podía pasar era seguir aceptando. Andrés regresó al salón, listo para enfrentar lo que viniera, y, sin que nadie se diera cuenta, algo en su mirada ya no era el mismo. El murmullo del restaurante se interrumpió por instantes, solo para reanudarse en un crescendo, como el mar retrocediendo antes de la ola más alta. En la mesa principal, la señora Lin Feng se ajustó el collar de perlas, los ojos chispeando con esa satisfacción voraz de quien sabe que está a punto de herir a alguien solo porque puede. A su alrededor, 6 invitados, empresarios, amigos, aduladores, esperaban, listos para reír al compás que ella marcara. Andrés se mantuvo erguido, la bandeja apoyada junto a su cuerpo, pero nadie allí percibía su dignidad. Por unos segundos,
La esperanza de respeto flotó, hasta ser aplastada por la primera ofensa pública. ¿Podría por favor traerme una servilleta decente? La que me dieron está, francamente, por debajo del estándar, disparó Lin Feng en inglés, pero enseguida se dirigió al grupo en mandarín, sin reservas. Aquí entregan cualquier cosa a cualquiera. Miren esto. El grupo sonrió. Algunos ahogaron risas, otros disimularon incomodidad. Nadie se atrevió a contradecirla abiertamente. Andrés extendió una nueva servilleta con un gesto amable. ¿Algo más que se le ofrezca hoy, señora? Aprender a atender a clientes exigentes, tal vez, respondió con una sonrisa fría. Sin esperar respuesta, arremetió. Dicen que en Nueva York se encuentra la excelencia. Aquí solo falta de preparación. La frase era veneno puro. La audiencia del salón siguió atenta, algunos fingiendo no ver, otros ya pendientes, con teléfonos en mano. En el otro rincón del restaurante, dos meseros cuchichearon, uno de ellos encogiéndose de vergüenza. ¿Ya la habías visto hacer esto antes? Todo el tiempo. Siempre elige a alguien para destrozar. Lin Feng miró a Andrés como quien mira un mueble defectuoso. Si quiere seguir trabajando aquí, debería aprender mi idioma, o quizás algo que sea útil. Más sonrisas alrededor. Andrés permaneció en silencio, con el cuerpo completamente tenso. Sentados junto a Lin Feng, sus acompañantes comenzaron una serie de bromas, mezclando inglés y mandarín. En China, hasta los meseros son más listos, bromeó un ejecutivo, dándole un codazo a su amigo. Otro completó. Aquí solo sirven, pero no aprenden. Mírenle la cara. ¿Creen que entiende algo? Los demás rieron. El ambiente del restaurante cambió. Ya no era solo una provocación. Era un espectáculo. La primera risa colectiva detonó la segunda etapa de la humillación. La escalada. Lin Feng golpeó el dedo en la mesa mientras hablaba, subiendo sutilmente la voz para que más gente pudiera presenciar. ¿Saben qué es lo gracioso? Hizo una pausa, sonrió a la audiencia. En mi ciudad, la gente así es invisible. Ni los miramos en la calle, y ellos mismos conocen su lugar. A medida que hablaba, las miradas se giraron. Algunas personas esbozaron sonrisas incómodas. Otras sacaron sus celulares, algunas grabando descaradamente. Andrés sintió que la tierra se abría bajo sus pies, pero mantuvo la mirada fija, luchando por no ceder al impulso de huir. De pronto, Javier, el gerente, apareció al lado de Andrés, susurrando. Si puede ser más rápido con esa mesa, menos posibilidades de problemas, por favor. Andrés tragó saliva, reprimiendo su orgullo, pero por dentro comenzaba a hervir. Lin Feng, percibiendo la tensión, subió aún más el tono. Permítame preguntarle, mesero, ¿sabe siquiera cuál es la diferencia entre un Sauvignon y un Merlot? ¿O solo memoriza el nombre de las botellas? El grupo estalló en carcajadas. Alguien aplaudió, otro gritó, «Dale una lección, Lin Feng». Presionada, parte de la audiencia se volvió cómplice, riendo, grabando o simplemente desviando la mirada. Otro mesero lanzó una mirada solidaria a Andrés, pero no intervino. La humillación colectiva se apoderó del ambiente. Lin Feng se dirigió al grupo. Apostaría que, si lo desafío en mandarín ahora, ni siquiera me responde. Las miradas saltaron entre Andrés y la mujer, animadas por la perspectiva del enfrentamiento. Andrés respiró. Decidió intentar al menos defenderse. La voz salió baja, educada pero firme. Puedo asegurarle que soy perfectamente capaz de atender su mesa, señora. Solo le pido un mínimo de respeto. Por un breve instante, se instaló un silencio incómodo. La mitad de los rostros miró, sorprendida, a Andrés. Lin Feng interrumpió con una carcajada, inclinándose hacia sus amigos. ¿Vieron? No entiende nada. Apenas sabe lo que estamos diciendo. Y quiere respeto. ¡Qué divertido! La explosión de risa esta vez fue aún mayor. Andrés sintió la sangre latir en sus sienes. Lin Feng no se detuvo. Chasqueó los dedos. «Más pan, mesero»,
y tráigalo fresco si puede. Porque hoy no estoy obligada a comer migajas ni de gente. Dejó la frase en el aire cargada de veneno. Las risas crecieron. Un cliente cercano murmuró, «Se pasó de la raya ahora». Cuando Andrés regresó con la cesta de pan, Lin Feng se levantó, copa en mano, dirigiéndose a todo el salón. «Quiero brindar por la excelencia y por probar que, incluso en este lado del mundo, todavía hay quienes saben cuál es su lugar». «¡Salud!». Sus acompañantes levantaron copas, brindaron riendo, mirando directamente a Andrés. Él sintió un nudo en la garganta, pero no cedió. Lin Feng se acercó a él, tono de voz bajo y cortante. Esta vez, solo para que él la escuchara. «¿Sabe lo que pienso de personas como usted? Que vinieron al mundo para servir y callar, y nada más». Andrés, presionado al límite, hizo lo imposible por no explotar. Pero esa frase le dolió profundamente, calando en su carne, removiendo sus recuerdos más dolorosos. La humillación tomaba diferentes formas. Un cliente sugirió una propina de buenos modales. Otro dijo, riendo, que llamaría a alguien realmente calificado para servir. Ningún empleado intervino. Todos tenían la mirada baja. Sintiendo el cuerpo estremecerse, Andrés apretó los puños, pero usó toda su fuerza para contener la rabia. Su corazón se aceleraba. En algún lugar detrás de él, escuchó a un mesero suspirar en voz baja. «Fuerza, Andrés». Aún así, Lin Feng no estaba satisfecha. Llegó el ataque final, la destrucción completa. Ella alzó la voz, en mandarín, para toda la sala. «Saben, la gente así nunca llega a ninguna parte porque simplemente no pertenece. Siempre tendrán los peores trabajos. Siempre mirarán de abajo hacia arriba y nunca dejarán de ser invisibles». Por un instante, Andrés se quedó sin reacción, inmóvil frente a ella. Lin Feng resumió todo en el comentario más cruel de la noche. «Él ni siquiera entiende lo que digo. Solo hace lo que le ordenan porque nunca soñó con nada mejor». El salón estalló en murmullos. Algunos todavía rieron. Otros desviaron la mirada, avergonzados. Pero ninguno se levantó. Andrés permaneció quieto, solo, su espalda pesando como si el mundo entero se hubiera olvidado de él. Un silencio brutal se instaló. La soledad era casi física. Y todos, sin excepción, giraron la cabeza fingiendo no ver. No quedaba nada más. Andrés necesitaba decidir. ¿Algo cambiaría? ¿O todo aquel sufrimiento se repetiría noche tras noche? En la cocina del restaurante, Andrés se apoyó en la fría barra de acero. El ruido de los platos y la máquina de café era demasiado distante. Nada apagaba el zumbido en sus oídos. El cuerpo entero temblaba. Las palabras de Lin Feng aún resonaban, como si el ambiente hubiera absorbido el veneno y lo devolviera a cada segundo. Dejó la bandeja, se cubrió el rostro con las manos y trató de controlar la respiración. «Necesito serenarme. No soy menos, nunca lo he sido», pensó, pero el dolor se dibujaba en cada músculo. El rostro de su padre visitó su memoria, el viejo con su fragilidad y su grandeza, siempre diciendo, «Nadie tiene derecho a decir quién eres, Andrés. Solo tú». En el bolsillo, el celular vibró. Abrió la pantalla, una foto con su padre en Beijing, sonriendo frente al portón de la universidad. Un tiempo en el que hablaba mandarín con orgullo, con esperanza, cuando ser visto era la norma, no la excepción. El orgullo que sintió ese día de graduación era lo opuesto a ese instante de invisibilidad. Una lágrima rodó. Andrés la limpió rápido. En la pared de azulejos vio su propio reflejo distorsionado. Allí estaba el hijo dedicado, el estudiante brillante, el hombre herido y ahora un profesional humillado. La humillación dolía, como se describe en los relatos de otros trabajadores. Disminuía la dignidad, afectaba la autoestima, hacía dudar de uno mismo. Sintió ganas de desaparecer, de renunciar a ese empleo, abandonar el turno, tal vez incluso la ciudad. No tenía por qué tragarse aquello.
En Latinoamérica, la humillación en el trabajo es un problema grave que atenta contra los derechos. Si tan solo alguien viera, si alguien dijera ¡basta! ¿Pero cómo? Estaba solo en ese campo de batalla. Entonces, por detrás, escuchó una voz baja, en chino perfecto: «No dejes que ella gane. Hoy no». El señor Gao, el mesero de más edad, puso discretamente su mano en el hombro de Andrés, sin mirarlo, como si solo compartiera el espacio, no el dolor. ¿Entiendes todo? ¿Hasta el más mínimo detalle? Andrés asintió con la voz atascada. Desde Beijing, lo entiendo todo, cada palabra. El señor Gao hizo un breve gesto de cabeza con los ojos húmedos, y ella no se lo imagina. Debes mostrarle quién eres, por ti, no por ella. Tras hablar, el anciano se fue, dejando a Andrés en el silencio cortado por el sonido de una bandeja cayendo al fondo. El mundo parecía exigirle algo más. No huir, sino elegir actuar. Se preguntó, ¿vale la pena luchar? ¿Y si pierde el trabajo? Recordó entonces que actitudes así no pueden ser normales. La humillación laboral puede y debe ser denunciada, combatida. Era un derecho suyo, de su padre, de todos los que sufrían en silencio a su alrededor. Andrés inspiró lentamente, recordando la justicia, las pequeñas guerras diarias ganadas por mantenerse en pie. En la cocina, tomó la foto en la pantalla de su celular, la apretó entre sus dedos como un talismán. Su padre sonreía con ojos orgullosos. «Hijo, la valentía es actuar incluso con miedo». En ese instante, Andrés sintió que todo volvía. La fluidez de sus palabras en mandarín, la riqueza de su cultura, el valor de las elecciones tomadas años atrás. No le debía nada a esa mujer, se debía a sí mismo el derecho a no ser invisible. Levantó la barbilla, se secó las lágrimas. El temblor se convirtió en rabia fría, en claridad. Él no podía controlar lo que le hacían, pero sí podía controlar su respuesta. Había una única cosa que hacer: decir basta, devolver, con dignidad y prueba, todo lo que intentaron quitarle. No saldría de allí como una víctima, recuperaría su propio nombre. Andrés tomó el paño, se ajustó la corbata, caminó despacio por el pasillo. Cada paso era una decisión férrea. Va a doler, pero no me callaré. Será arriesgado, pero usted no es más grande que mi historia, señora Lin Feng. Y en una fracción de segundo reformuló el plan. Si realmente quería mostrar quién era, tendría que hacerlo de la manera correcta, frente a todos, en su idioma, probando el tamaño de su fuerza y dignidad. La idea brillaba, nítida: no humillar, sino revelar, no atacar, sino enseñar. Era lo que su padre hubiera hecho, era lo que necesitaba hacer, no solo por él, sino por todos los que han dejado de luchar. Andrés respiró hondo, sintió que su corazón latía más calmado. Estaba listo. Era hora de actuar, con valentía y verdad, y que las máscaras cayeran junto con el silencio de la humillación. Cuando Andrés regresó al salón, algo en su expresión había cambiado. Ya no era el hombre abatido, era alguien decidido, alguien que finalmente había elegido luchar. La luz artificial del restaurante parecía más sincera, menos hostil, como si anunciara que un nuevo juego estaba a punto de comenzar. En el área de servicio de los meseros, el señor Gao lo esperaba, acomodando cubiertos en silencio. Solo cuando Andrés se acercó, habló en un susurro firme. «Es difícil, ¿verdad? Ver a alguien destruir tu valor delante de todos». Andrés respiró hondo. «No voy a dejar que se salga con la suya. Hoy no». Los ojos del señor Gao brillaron con aprobación. «He presenciado cosas así muchas veces. Pero tú, Andrés, tienes algo que ella no espera. Hablas su idioma y conoces su mundo, mejor de lo que ella jamás conocerá el tuyo». Andrés sonrió ligeramente. «Tal vez sea hora de que se entere». El señor Gao apoyó una de sus manos en el hombro de Andrés. «Te cubro. El gerente no se meterá. Hazlo a tu manera. Solo, por favor, hazlo con dignidad. No caigas a su nivel». Andrés asintió, sintiendo el coraje renacer.
Es lo único que puedo hacer. Los minutos siguientes transcurrieron a un ritmo diferente. Andrés revisó mentalmente las palabras exactas, recordando sus clases, los debates universitarios, las presentaciones públicas. Reviviendo la confianza dormida, pensó en Beijing, en los amigos que le dejaron mensajes de aliento. En el bolsillo todavía sentía el peso del celular con los mensajes, colegas chinos elogiando su fluidez, la oferta de trabajo de una multinacional asiática que había rechazado para estar cerca de su padre enfermo. Detalles que Lin Feng ni se imaginaba, y que ahora él estaba listo para revelar. El restaurante comenzaba a sentir el cambio. Las voces bajaron de tono. Varios clientes percibían que algo importante estaba a punto de suceder. Incluso Javier, el gerente, desconfiaba. Miraba a Andrés, miraba al señor Gao, fruncía el ceño, pero optó por no intervenir. A petición del señor Gao, otro mesero desvió el flujo de nuevos pedidos para que Andrés pudiera terminar con la mesa de Lin Feng sin interrupciones. Lin Feng, sin embargo, jamás sospecharía. Ella ordenó la cuenta, voz altiva. Espero que haya aprendido algo hoy, y por favor no se demore. Me gusta la agilidad, incluso en lugares limitados como este. Internamente, Andrés agradeció el tono sarcástico. Era la señal que necesitaba. Respiró hondo. Se acercó con la cuenta bajo el brazo y se presentó nuevamente a la mesa. Disculpe, señora. Aquí tiene su cuenta. ¿Desea algo más antes de irse? Lin Feng bufó, sin siquiera mirarlo. No, ya hizo suficiente. Hizo una pausa, luego se dirigió a sus amigos. La próxima vez traeré a alguien realmente competente para que me atienda. En ese instante, Andrés cambió de idioma. En mandarín, impecable, cortés, natural, sorprendente. En realidad, señora Lin Feng, considero que la competencia exige respeto mutuo, independientemente de la profesión o del color de piel. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Uno de los acompañantes abrió los ojos. Otro se atragantó con el vino. Lin Feng se congeló, con los labios entreabiertos. ¿Cómo se atreve? Usted... Andrés no le dio espacio. Continuó serio, mostrando dominio sobre su cultura, citando un proverbio chino, Jigeren de Zun Yambuku Hue Yutade Zille, Ersi Chuyue Yutaruja Doidai Bieren. La dignidad de una persona no depende de su profesión, sino de cómo trata a los demás. El restaurante se quedó en silencio, como barcos varados en el tiempo. Sacando un teléfono, un cliente comenzó a grabar. Lin Feng, aún en shock. ¿Usted estudió en China? Andrés, ahora mirándola directamente a los ojos. Beijing, Universidad de Renmin. Fui becario y, por casualidad, recuerdo que su empresa intentó reclutarme. Pero tenía otros compromisos. Cuidar de quienes amo es una prioridad que aprendí de mi padre. Ella palideció. Parecía no saber dónde estaba. Andrés, todavía en mandarín. Escuché cada uno de sus comentarios desde que me senté en esta mesa. Las palabras duelen, pero también enseñan. Hoy, le agradezco por recordarme quién soy realmente. Otro cliente chino murmuró a su amigo. Habla mejor que mucha gente de allá. El señor Gao, al fondo, sonrió con satisfacción, sin decir palabra. Lin Feng tragó saliva. Intentó un argumento final. Esto no tiene gracia. Así no se le habla a un cliente. Andrés mantuvo el tono cordial. Así no se le habla a un ser humano. Si me lo permite, puedo explicarle, señora, en el idioma que usted elija, la diferencia entre respeto y arrogancia. El grupo se calló. El gerente por fin apareció en el borde del salón, pero no dijo nada. Se dio cuenta de que la situación era más grande que cualquier regla interna. Lin Feng intentó restablecer el control cambiando al inglés. Esto es indignante. Perderá su empleo. Andrés con un breve gesto de cabeza. Tal vez, pero jamás me perdí a mí mismo. El señor Gao se acercó respetuosamente y dijo en mandarín, tranquilo Andrés, aquí dentro no estás solo. A partir de ahí, la mesa de Lin Feng perdió su arrogancia.
Uno de los acompañantes se movió incómodo. Sacó la billetera rápido, apurado por irse. Un tercero susurró algo sobre necesitar un poco de humildad. Fue en ese momento que toda la humillación de la noche se disolvió en polvo. El salón, que antes asistía pasivo, aplaudió discretamente. No fue una celebración ruidosa, sino un reconocimiento tímido, como quien acepta que una injusticia ha sido corregida de alguna manera. Al salir, Lin Feng intentó recomponerse, pero tropezó en su propia prisa. Su postura firme se había disuelto ante el talento, la inteligencia y la dignidad de Andrés. Él cruzó el salón, con la mirada ahora limpia, serena, como quien finalmente volvía a casa después de un largo viaje. El peso de las miradas ya no lo aplastaba. Su historia, escondida detrás del delantal, brillaba, irreprochable, altiva. Y esa noche, Andrés entendió que cada vez que alguien expone el prejuicio al sol, el miedo pierde fuerza. Que existe un momento exacto en que la verdad deja de ser dolor y se convierte en valentía. Y a veces basta una respuesta, firme, respetuosa, sorprendente, para poner a todos frente a su propio espejo. En el pasillo cercano a la cocina, Andrés y el señor Gao intercambiaron una mirada rápida. Había algo conspiratorio, un entendimiento silencioso entre quienes sufrieron y ya no aceptan ser silenciados. El ambiente del restaurante seguía frenético, lejos de imaginar que los dos, detrás de las cortinas, tramaban algo más grande que un simple ajuste de cuentas. El señor Gao bajó la voz. Cuando regreses allí, toda la atención estará en ti. ¿Estás listo? Andrés asintió. Nunca he estado más listo, Gao. No era solo por la revancha. Cada movimiento de ambos tenía el peso de las historias no contadas, de marcas invisibles en el cuerpo y en el orgullo. La trampa que habían urdido allí no era solo personal. Sería una lección para todos en el salón. Los dos se sentaron en un banco discreto por unos minutos, revisando detalles. Andrés tomó su celular, abrió videos antiguos de sus presentaciones en mandarín, verificando pequeños matices de pronunciación. Sabía que, para el enfrentamiento final, cada detalle sería presenciado, grabado, diseccionado. El señor Gao movilizó a sus aliados. Susurró algo a un mesero de confianza, que discretamente reposicionó las cámaras internas para captar el ángulo correcto de la mesa de Lin Feng. Todo esto sin generar alarma. Así nadie distorsiona nada, serás visto como mereces. Otro mesero trajo una bandeja, fingiendo un accidente para atraer la atención del gerente. Javier se distrajo tratando de resolver el problema, justo cuando Andrés necesitaba tiempo. Mientras tanto, en el salón, el murmullo crecía. Clientes que antes reían ahora cuchicheaban, atentos a la tensión. El grupo de Lin Feng reía en inglés, pero algunos ya comenzaban a mirar a Andrés a la distancia, sintiendo el cambio de ambiente. El señor Gao le entregó a Andrés un pañuelo, un pequeño símbolo de solidaridad. Sonriendo brevemente dijo: «No permitas que te quiten tu humanidad, ni ella ni nadie». El siguiente paso dependía de la sincronía. Los meseros del turno se dividieron. Dos bloquearon temporalmente órdenes para la mesa de Lin Feng, controlando el flujo de pedidos y el ritmo de la noche. Detrás de la barra, el señor Gao preparó discretamente el vino favorito de Lin Feng, una pequeña atención para ganar tiempo, y la excusa perfecta para que Andrés interviniera en el instante preciso. Andrés recordó las trampas del pasado, los ambientes tóxicos que transforman a los hombres en sombras de sí mismos. Percibió allí, vivo, el ciclo vicioso de quienes aceptan insultos para sobrevivir, sofocando sueños a cambio de un salario y una paz ilusoria. Una calma valentía nació de eso. Ese ciclo terminaría esa noche, aunque hubiera consecuencias. Preparándose para actuar, Andrés revisó de nuevo los datos en su celular. Nombre de la empresa de Lin Feng,
números de los eventos en los que coincidieron en China, pruebas de su antigua fluidez. A pesar del miedo, sintió una energía correr por sus venas. No basta sobrevivir. Es necesario levantarse para romper el patrón tóxico. El señor Gao, de reojo, hizo una señal discreta. Todo listo. En el salón, Lin Feng se mostraba impaciente. ¿Dónde está ese mesero? Una eternidad para traer una cuenta. Fue entonces cuando Andrés, con una postura impecable, entró con la bandeja y el vino especial. Le traje lo que pidió, señora, junto con una pequeña cortesía de la casa, para ambientar esta noche. Lin Feng miró desconfiada, pero no se resistió al trato VIP. La siguiente jugada fue definitiva. Andrés entregó la cuenta, se mantuvo en la mesa, esperando el momento perfecto. Detrás de él, el señor Gao fingió necesitar ayuda con una bandeja, obligando al gerente a acercarse y desviando cualquier autoridad que pudiera interrumpir. De repente, lo inesperado. El testigo clave, el mesero novato que hablaba otro dialecto chino, casi lo arruinó todo acercándose a recoger platos. Gao actuó rápido, llevando al joven para ayudar con una caja pesada en el almacén. En el salón, todos estaban en sus puestos. Lin Feng murmuró otra frase despectiva en mandarín, creyendo que nadie entendería. A estos pobres se les debería prohibir entrar en lugares como este. Andrés, listo, inspiró hondo. En el instante exacto en que varios rostros lo observaban, se giró y dirigió la palabra a su mesa, en mandarín sofisticado, educado pero firme. Lo que realmente debería prohibirse, señora Lin Feng, es tratar a cualquier persona como inferior solo por su origen o color de piel. El restaurante se congeló, cada mirada proyectada en él, cada teléfono ahora apuntando rápidamente, la verdad expuesta de forma pública. Ya no había forma de escapar. Andrés lo sabía, la trampa estaba armada. La crueldad se convertía en espectáculo, sí, pero ahora bajo la luz de la dignidad, y no bajo las sombras del miedo. La tensión le robaba el aliento al ambiente. Por detrás, el señor Gao filmaba discretamente, sabiendo que esa grabación podría evitar mentiras o distorsiones si el caso llegaba a manos de la justicia o del Internet. Allí no era solo sobre el trabajo, era sobre el derecho a existir de forma íntegra, digna, incluso donde muchos no quieren que la diferencia aparezca. El señor Gao sostuvo la mirada de Andrés a lo lejos. Un breve asentimiento. Está hecho. Andrés se colocó junto a la mesa principal, manteniendo la compostura y esperando lo que vendría. El escenario estaba listo, la audiencia hipnotizada, la adversaria a punto de caer en su propia trampa de arrogancia. Todo estaba en juego. Y finalmente, Andrés ya no tenía miedo. La mesa de Lin Feng, radiante de arrogancia minutos antes, ahora era el centro del salón. Todas las conversaciones suspendidas, cada mirada del restaurante volteada hacia el duelo invisible entre poder y verdad. Lin Feng se cruzó de brazos, se ajustó el pañuelo de seda con manos firmes, como si intentara levantar un muro moral. En un gesto que mezclaba burla y desafío, Lin Feng levantó la copa y miró a la audiencia indirecta. En todos lados encontramos personas, como él. Tienen dificultad para entender los estándares mínimos, creen que aprendieron algo, pero nunca pertenecerán de verdad. Continuó en inglés, pues sabía que muchos allí comprendían, pero pronto regresó al mandarín, confiada en que Andrés no osaría responder. Les explicaré de nuevo a todos los que no entienden. El respeto se gana. El estatus no se obtiene con un diploma extranjero o frases hechas. Si quiere respeto, trabaje 10 veces más o acepte su lugar. El grupo de acompañantes asintió, algunos riendo en voz baja, intentando demostrar apoyo. Andrés la encaró en silencio. El salón percibía la tensión flotante como electricidad en el aire antes de una tormenta. Un cliente abrió discretamente la aplicación de grabación en su teléfono.
No finja que entendió solo porque repite palabras bonitas, afirmó Lin Feng, con una sonrisa torcida. Tiene suerte de que todavía puede trabajar y recibir un sueldo. Eso es más de lo que muchos en su lugar. Terminó la frase con voz de autoridad, dejando que su arrogancia se escurriera por cada sílaba, como veneno destilado. Me encargo de demostrar que no tolero la negligencia, y soy yo quien paga esta cuenta, no usted. Era la profesión arrojada al barro. Era el color de piel elegido como blanco, era la dignidad como escudo y arma. Todo aquello parecía común para quien ostentaba el poder, pero en ese instante para todos, la máscara de la multimillonaria brillaba nítida y artificial. En el tenso silencio que siguió, Lin Feng permaneció en el centro, segura de que ninguna consecuencia vendría. Siempre había sido así, hasta ese momento. El aire se hizo pesado, las luces parecían enfocarse en Andrés. Él mantuvo la mirada firme. Sabía que toda la audiencia necesitaba escuchar, no solo por él, sino por todos los que ya habían tragado insultos de quienes valoran el poder por encima del respeto. En mandarín perfecto, sin dudar, Andrés respondió: «Tiene razón, señora Lin Feng. El respeto no se obtiene con un diploma, pero tampoco se construye humillando a quien sirve. En la Universidad de Renmin, en Beijing, fue donde aprendí sobre la excelencia. No solo la de los negocios, sino la del carácter. Y también aprendí que, para ser grandioso, es necesario ver a todos como iguales». La primera frase silenció las risas. Clientes chinos confundidos intercambiaron miradas, sorprendidos por el dominio absoluto del idioma, el acento limpio, la cultura viva en las palabras. Lin Feng intentó recuperar el control. «Usted aprendió algunas frases por vanidad. No confunda servir con mandar», replicó, pero la voz comenzó a fallarle. Andrés se mantuvo en calma, detallando: «Fueron 4 años en China. Recibí el premio al mejor estudiante extranjero. Conozco su empresa, señora Lin Feng. Incluso, por poco no acepto un puesto en la propia Hongmei Group, ya que tuve que cuidar de mi padre. Todavía tengo los correos con su departamento de recursos humanos, si quiere verificar». Sacó el celular, abriendo rápidamente los mensajes archivados y mostrándolos a la mesa. El restaurante permaneció en un silencio reverente. Cada persona allí sentía que presenciaba algo irrepetible, un enfrentamiento mucho más grande que un simple desacuerdo en un restaurante. La propia Lin Feng titubeó. Uno de los acompañantes balbuceó en chino para ella: «¿Él está diciendo la verdad?». Andrés, con compasión y firmeza, recentró el foco. «Entendí cada palabra que usted dijo, cada broma, cada insulto sobre mi piel, mi inteligencia, mi origen. Ustedes rieron porque creyeron que yo era invisible». Se giró hacia la audiencia. En muchos países la humillación en el trabajo no es solo un error ético, es un acto punible por la ley. Y en todas partes el respeto debe ser lo mínimo exigido. En los rincones, los meseros susurraban emocionados. Clientes del fondo, algunos con lágrimas discretas, sentían el poder de una verdad innegable. El silencio evolucionó a un murmullo, luego a una corriente visible de apoyo. Un cliente chino se levantó y en mandarín se dirigió a Lin Feng de manera cortés, pero firme. «Quizás sea hora de que revise su concepto de grandeza». La voz de Lin Feng flaqueó. Buscó el apoyo de sus amigos, pero todos parecían avergonzados, jugueteando con los cubiertos, evitando el contacto visual. Andrés concluyó: «Aún en mandarín, usted vino a hacer negocios en esta parte del mundo. Aquí, cada historia merece respeto. Esto no se trata de idioma, se trata de humanidad». Y en inglés, para que todos escucharan, añadió: «El mundo solo cambia cuando la arrogancia cede a la verdad. Hoy no es solo por mí, es por todos los que alguna vez escucharon que no pertenecen». El ambiente, antes cómplice del cruel silencio, ahora rompía barreras.
Un murmullo de aprobación, aplausos tímidos y la certeza de que Andrés había cambiado algo allí, para siempre. El salón quedó en suspenso, como si contuviera el aire junto con el propio silencio. Por primera vez en la noche, todos parecían sentir el peso real de lo que presenciaban. Las miradas cruzaron la sala, de incredulidad, de vergüenza, de empatía. En una mesa cercana, una joven bajó el celular con los ojos llenos de lágrimas y murmuró a su amiga: «Habla con una valentía. Yo habría huido». En el rincón opuesto, una pareja de turistas intercambió frases bajas en inglés. «Esto es absurdo, ¿no? ¿Cómo puede seguir pasando?». El mesero del fondo, el que siempre fingía no ver, ahora se secaba discretamente una lágrima. El señor Ngao estaba erguido, con el pecho hinchado de orgullo, y a su alrededor las reacciones se multiplicaban como ondas. Un señor chino, distinguido, se levantó e hizo una breve reverencia a Andrés, susurrando al pasar: «Su mandarín es bellísimo. Nunca vi a nadie desafiar la arrogancia de esta manera». Una clienta de piel oscura, vestida impecablemente, sentada tan cerca de la confusión, que podía sentir el impacto en su propia piel, sonrió discretamente y le guiñó un ojo a Andrés, un gesto de solidaridad irrestricta. Lin Feng, que antes controlaba la sala, ahora se veía aislada. Los acompañantes apartaron ligeramente sus sillas, avergonzados, como si el simple contacto amenazara con exponer su propia complicidad. Uno de ellos se levantó apurado, desapareciendo en el baño. Quien había reído minutos antes, ahora tocaba los cubiertos en silencio, con el rostro bajo o las mejillas encendidas. Del fondo surgió un murmullo creciente. Primero, duda e incomodidad, pero pronto llegó el apoyo genuino. «Tiene razón», susurró alguien. «Esto nunca debió ocurrir», añadió otro. El gerente Javier dejó de lado su postura fría, dirigiéndose lentamente a Andrés. En tono más bajo, ahora respetuoso, habló: «Lo siento, debí haber detenido la situación antes». Sin esperar respuesta, se mantuvo firme, indicando al resto del equipo que la noche había tomado un nuevo rumbo. Los celulares grababan. El video se esparciría más allá de esas paredes. Para muchos, esa noche quedaría marcada como el momento en que la valentía nace del límite. Cada quiebre del silencio era una grieta en el sistema que normaliza la humillación y el prejuicio. El pasado de Andrés, hasta entonces oculto tras el uniforme, ahora se imponía pleno y digno. Con un suspiro colectivo, la audiencia pasó de la pasividad a la admiración. Finalmente, los aplausos tímidos nacieron, creciendo en palmadas firmes. Una celebración discreta, no solo por la victoria de Andrés, sino por el fin de una era de miedo allí dentro. El equilibrio había cambiado para siempre. Lin Feng, como una leona acorralada, intentó el último rugido. Se enderezó en la silla, levantó la cabeza con ferocidad y proyectó la voz hacia el gerente. «Quiero que despidan a este hombre. Ahora». Me avergonzó. Faltó al respeto a una clienta valiosa. Se atrevió a desafiarme delante de todos. El silencio se hizo más denso, y la fuerza de su poder, amplificada por el dinero, se desmoronó ante el impacto de las verdades recién dichas. El gerente respiró hondo, miró a Andrés, luego a todos en el salón y respondió, por fin, con calma: «Esta casa no acepta la discriminación, señora. Lo que sucedió aquí hoy no debió suceder nunca con nadie». Los clientes asintieron audiblemente, algunos murmurando palabras de apoyo a Andrés. Lin Feng apeló al viejo modo de amenaza. «Voy a denunciar, arruinar este lugar, acabar con la reputación de todos. Nadie se atreve a desafiarme sin pagar caro». Pero la audiencia ya no la temía. El señor chino, que había elogiado a Andrés, completó en voz alta: «El respeto pesa más que el dinero, aquí o en China». En un gesto desesperado, Lin Feng sacó su celular. «Voy a filmarlos a todos. Nadie me falta el respeto sin que el mundo lo sepa».
Pero antes de que terminara, un cliente influyente, conocido en el barrio por causas sociales, alzó la voz. Filme, señora, pero muestre todo, las palabras, la humillación, el prejuicio. Veamos si su verdad resiste la luz. Desubicada en ese instante, Lin Feng sollozó, tomó su bolso, temblando. Ningún acompañante le ofreció la mano. Por el contrario, uno de ellos se levantó y llevó discretamente la cuenta a la caja en un pedido silencioso de perdón al salón. Andrés permaneció inmóvil. No respondió a los ataques finales. No alzó la voz. Solo sostuvo la mirada. Sereno, victorioso, por lo que no necesitó decir. Su silencio ahora era luz, no miedo. Para quienes presenciaban, era como atestiguar la caída de una máscara, o el desmoronamiento de un imperio fundado en el miedo ajeno. En el salón, los aplausos estallaron de forma definitiva, ahora sin vergüenza, sin contención. Allí, nadie ignoraba ya la gravedad de las heridas abiertas por la arrogancia, el racismo y el abuso. El gerente hizo un gesto, llamando a 2 guardias de seguridad de traje. Por favor, acompañen a la señora a la salida. En silencio incómodo y sin gloria, Lin Feng cruzó el pasillo de miradas. Ninguna de ellas le pertenecía ya. Desapareció tras la puerta, y por primera vez en años supo lo que era ser invisible. Andrés no sonrió. Cerró los ojos por un instante, soltando el aire lentamente. Era solo un hombre cansado, pero íntegro. El salón se vació poco a poco, un cliente tras otro, muchos pasando junto a él para estrechar su mano, entregar tarjetas o simplemente agradecerle por su presencia. El señor Gao se unió a él. Hoy, todos vieron quién eres y quién era ella en realidad. Andrés asintió en silencio. El ciclo de miedo se había roto, el derecho a la dignidad preservado. En el vacío de la última luz quedó solo el sonido distante de aplausos en la calle y la certeza de que esa noche jamás sería olvidada. El salón se fue vaciando lentamente, pero la energía permanecía, vibrante. Andrés se mantuvo de pie junto a la mesa principal, mientras el señor Gao lo observaba a lo lejos, sus ojos brillando con una admiración tan intensa que prescindía de palabras. El gerente todavía apagaba confusiones y se ocupaba de los detalles del turno, pero ahora cargaba el peso de una noche transformada. Allí, todo el mundo se iba diferente. Por unos minutos, Andrés estuvo a la deriva entre felicitaciones y miradas curiosas. Clientes se acercaron intentando expresar apoyo. «Felicidades, muchacho. Fue inspirador», dijo un señor extranjero, estrechando su mano. Una señora de piel oscura, vestida impecablemente, tocó su brazo. «¿Nos representas?» «Gracias». El señor Gao le entregó un papel doblado. «Búscame, si necesitas». Era un contacto antiguo, de una ONG dedicada a derechos laborales. Allí, otro aliado silencioso contra cualquier nuevo abuso. Andrés caminó hacia la zona exterior, sin el uniforme, sintiendo el viento en la piel, el cuerpo exhausto pero completo. Sus manos todavía temblaban, no por miedo, sino por el tipo de emoción que solo nace cuando lo imposible sucede. En los días siguientes, la repercusión se extendió. El video se hizo viral, decenas de miles de visualizaciones y compartidos. Los comentarios se multiplicaban. «Esto no puede seguir siendo aceptado». Fue hermoso, pero asusta imaginar cuántos sufren igual, sin testigos. Periódicos online buscaron a Andrés para entrevistas y pronto su historia circulaba por sitios web y redes. Era ahora el símbolo del derecho a ser visto y respetado, no el ejemplo del silencio. La trayectoria de la multimillonaria se hizo pública de forma inesperada. El video de ella humillando a Andrés y la respuesta de él en mandarín apareció en los titulares. «Multimillonaria china expulsada de restaurante tras acto de racismo», decía uno, y la repercusión alcanzaba niveles internacionales.
Su reputación sufrió, empresas socias rompieron contratos y abogados discutían potenciales acciones por daños morales y discriminación. Esto no era menor. Las políticas laborales en muchos países son muy duras contra quienes cometen actos discriminatorios. En la oficina de Hongmei Group, los directivos se reunían discutiendo la crisis, revisando códigos de conducta e instruyeron capacitaciones para todo el equipo sobre respeto y diversidad. Para Lin Feng, el mundo ya no era seguro, y ni el poder bastaba para sofocar la consecuencia. En el otro extremo, Andrés vio su vida cambiar. El restaurante no solo lo mantuvo, sino que lo invitó a ser supervisor del sector internacional, reconociendo su fluidez en idiomas, su capacidad para mediar conflictos y, sobre todo, su dignidad. Por si fuera poco, recibió invitaciones de empresas chinas y multinacionales. La ONG, indicada por el señor Gao, propuso una campaña de concienciación sobre racismo y humillación, invitando a Andrés a liderarla. Durante la reunión de contratación, el nuevo jefe, un ejecutivo local, dijo: «Necesitamos a alguien así, que sepa actuar cuando el mundo está mirando, y más aún, cuando no lo está». Andrés aceptó el nuevo desafío con una sonrisa y un apretón de manos firme. En el primer día del nuevo trabajo, se ajustó el saco frente al espejo y al pasar por el pasillo se sintió visto, no como una excepción, sino como un modelo de valentía. En la pausa del almuerzo, presenció una situación familiar. Una recepcionista trataba mal a un repartidor, ignorando su solicitud de información. Andrés se acercó discretamente, saludó al repartidor, le ofreció agua y le indicó el sector correcto. Ya no necesitaba gritar para ser escuchado, su autoridad venía de dentro. Al final de la jornada fue llamado a la oficina de recursos humanos. La encargada del sector preguntó, con curiosidad genuina: «¿Por qué no dudaste en tomar una postura?». Andrés reflexionó antes de responder: «Porque quien se queda callado se lleva el peso a casa. Solo perdemos de verdad cuando aceptamos ser invisibles». De camino a casa, Andrés pasó por una plaza concurrida, donde vio a jóvenes de diversos orígenes riendo y conversando. Sonrió, sintiéndose parte de esa comunidad, una parte que, ahora, nunca más aceptaría ser excluida. El respeto es un derecho fundamental que debe ser protegido en todos los ámbitos. Y, en ese atardecer, Andrés sabía: cada historia de lucha abre espacio para más respeto, más justicia y menos miedo. El respeto no cuesta nada, pero vale todo. Esa es la frase que Andrés grabó en el bloc de notas de su propio teléfono. El recordatorio para no callar nunca más. La nueva vida continuaba, llena de pequeñas victorias, cada una de ellas más auténtica. Y ahora todos podían ver lo que siempre estuvo allí: dignidad, valentía, humanidad. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si despertó empatía, indignación o inspiración, deja tu like ahora mismo. Es tu reacción la que me demuestra que vamos por buen camino, buscando historias que realmente importan. Cuando le das me gusta, entiendo que luchar por el respeto y la dignidad de todos vale la pena. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo. Me aseguro de leer cada comentario, responder con afecto y crear este espacio de intercambio. Tu relato puede inspirar a alguien que también enfrenta situaciones así. Hablar es resistir, y la resistencia conecta a las personas. No te calles, trae tu voz a este diálogo. Si crees en el poder transformador de historias como esta, suscríbete ahora al canal. Cada nueva suscripción me da fuerza y la certeza para seguir trayendo contenido relevante, emotivo y honesto. El canal aún tiene mucho por crecer, y juntos podemos construir una comunidad de apoyo, donde el respeto, la valentía y la verdad son las mayores conquistas. Tu presencia activa, como suscriptor, es fundamental para que esta misión avance.
Y no te vayas todavía. Elige una de las dos próximas historias que dejé apareciendo en la pantalla para que las veas ahora. También tienen giros inesperados, emoción y lecciones esenciales sobre la humanidad. Te espero en el próximo video, porque aquí cada historia es más que entretenimiento. Es una invitación a la reflexión, la acción y la pertenencia. Mira, comenta, comparte y nunca olvides, el respeto vale más que todo.